Muy buenas noches y muy bienvenidos a este nuevo encuentro virtual en el contexto de esta semana especial titulada La Mayor Esperanza. Esta semana dio inicio el sábado 19 con el tema Nuestro Encuentro con Jesús, que fue presentado por el licenciado Antonio Gil. Él estará acompañándonos también esta noche con un tema que lleva como título El Encuentro de Jairo y el Gran Milagro. ¡Qué título tan interesante! Les cuento también que el jueves 24 y el sábado 26 estará acompañándonos el licenciado Gabriel Cesano, que en este momento se está desempeñando como gerente general en la Casa Editora Sudamericana, allí en Buenos Aires. Él estará trayéndonos otros temas donde nos contará sobre otros encuentros que encontramos en la Biblia de distintos personajes que justamente tuvieron encuentros con Jesús. Y las otras noches que no nos encontraremos a través de este medio, podremos reunirnos con nuestra familia, en nuestra casa, abrir la Biblia, leer algún pasaje bíblico, reflexionar sobre él, orar juntos, orar por nuestros amigos, invitar también a nuestros amigos, quizás en forma virtual, a esa reunión que vamos a tener esas noches en donde no nos vamos a encontrar con el licenciado Gil o con el licenciado Cesano, y compartir también ese texto bíblico o esa reflexión que tanto bien nos hace a cada uno. Por lo tanto, les extendemos la invitación para que se queden con nosotros en esta noche, escuchando y reflexionando sobre este encuentro de Jairo, y también que nos acompañen las otras noches. Les mandamos mucho cariño, todo nuestro cariño y muchas bendiciones. Buenas noches, así como estamos los invito a orar. Señor, agradecidos estamos por tus bendiciones y venimos ante ti con nuestros corazones dispuestos a escucharte. Dejamos a tus pies, Padre, todos nuestros pesares, preocupaciones y confiamos en que tú transformes nuestras vidas. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, una alegría de nuevo compartir con ustedes este momento. Gracias Mirta por la tan clara introducción y explicación. Gracias Fabricio, Laura y Julieta por tan preciosa oración en familia. Es hermoso ver una familia orando junta. Y ahora quisiera compartir con alegría con ustedes la alabanza que va a ofrecer al Señor el trío Amigos, que va a interpretar la canción Grande Señor. Y sin más demora, quiero decirte que pensaste bien y decidiste bien al estar acá en este lugar. Porque aquí en este lugar nos vamos a concentrar en el tesoro más grande que existe. Nos vamos a concentrar en la vida, el valor indescriptible de la vida. Y para concentrarnos en ese valor indescriptible de la vida, te hago una pregunta. ¿Alguna vez comiste un sándwich?
un emparedado. ¿Alguna vez te sentiste un sándwich? ¿Alguna vez te sentiste mordido por todos lados, apretado en una situación complicada? Las historias de esta noche son historias de gente que se sintió en situaciones muy complicadas, de las que no siempre se viven todos los días. Pero esas situaciones justamente fueron las que dispararon en sus mentes la posibilidad de algo mejor. Quisiera abrir mi Biblia en San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 23 en esta primera parte. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Qué situación, ¿no? Que se te esté muriendo una de las personas que más amás en este mundo. Que esté agonizando, a punto de expirar, y en la desesperación de salvarle la vida vos haces algo que jamás hubieras pensado. Este dignatario judío pertenecía al grupo de los que estaban en contra de Jesús. Ir a ver a un enemigo, o por lo menos enemigo de tu grupo, y pedirle una mano, no es poca cosa. Ahora, nos dice aquí el texto que él se postró. Por lo tanto, en la mentalidad hebrea, postrarse solamente ante Dios. Él lo estaba reconociendo como el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Te postraste alguna vez a los pies? Postrarse no es arrodillarse. Postrarse es arrodillarse e inclinarse y tocar el piso con las manos. Eso es postrarse. ¿Te postraste alguna vez? Que no sea delante de Dios. Es una posición muy humilde. Él estaba reconociendo ahí que Jesús era el Mesías. Y el pedido de Jairo le costó mucho, porque implicaba la pérdida de la pertenencia al grupo de los judíos de aquel entonces. ¿Alguna vez arriesgaste a perder tu posición social? ¿A ser contado entre gente que sigue al Maestro Jesús? Y por lo tanto tener que estar dispuesto a que te hagan a un lado. A Jairo le hicieron a un lado. Eso le costó la reputación, la fama que tenía, pero él lo hizo igual. Ahora Jairo le hace un pedido, ¿no? Y Jesús accede a ese pedido. Y comienzan a caminar. Vamos a leer aquí desde el versículo 24 al 28. Fue pues con él. Jesús, Dios, caminando con un hombre. Si le pedimos a Jesús con sinceridad y lo reconocemos como Dios, muchas veces Él nos va a acompañar. En realidad nosotros somos los que tenemos que acompañar y obedecer a Dios, pero en su condescendencia, su misericordia, si nos humillamos ante Él, muchas veces Él nos acompaña. Y mientras iban, dice, lo seguía una multitud, una gran multitud, y lo apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había servido, antes le iba peor. ¿Te suena conocida esta historia? ¿Cuánta gente gasta todo lo que tiene en médicos tan solamente para que le digan, mirá, no encuentro solución? A esta mujer le pasó eso. Gastó toda su fortuna en médicos
simplemente para que le digan, no tenemos solución. Pero esa situación la llevó a buscar al médico de los médicos, y aunque era tímida, se escabulló entre la multitud para de alguna manera acercarse a Jesús. Pero no podía, porque la multitud que rodea a Jesús muchas veces impide que los que quieren encontrar a Jesús no lo encuentren. Ahora Jesús fue empujando a la multitud para encontrarse con ella, y nos dice aquí, versículo 28, porque decía, si toco su manto seré salva. Muchas personas piensan que los objetos, los fetiches, los amuletos, los collares, las cosas materiales de alguna manera pueden tener poder. Pero ella no se estaba refiriendo al manto de Jesús, sino se estaba refiriendo a la persona que llevaba ese manto. El manto no tiene ni un poder en sí. Y dice el versículo 29, inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Allí entre la multitud, que a la vez que le producía como un espacio de intimidad para que no sea expuesta, en medio de la multitud tocó el manto de Jesús y se sanó. Y pensaba desaparecer discretamente. No quería evidenciarse frente a toda esa multitud. Pero luego Jesús, dice el versículo 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos quedaron sorprendidos porque estaban oprimidos por la multitud, y él preguntaba, ¿quién tocó mi vestido? Porque sintió que salió poder de él. Jesús no quería exponer a una persona introvertida innecesariamente, pero se hace necesario expresar con nuestros labios las cosas que Dios hace por nosotros, porque nos hace bien. Cuando nos focalizamos en las bendiciones que Dios nos da, en los beneficios que recibimos de la mano de Dios, somos inmensamente felices. Cuando te preguntas, ¿qué beneficio me está dando Dios en este momento? A ver, puedo mirar, estoy con un ser querido. ¿Qué otro beneficio me está dando Dios en este momento? Puedo escuchar, puedo oír, mis oídos oyen, puedo estar escuchando este mensaje de esperanza. Y cuando pienso en esas bendiciones, inmediatamente me siento amado. Ella necesitaba expresar lo que Jesús había hecho por ella, ¿verdad? Así que entonces los discípulos preguntaron, pero él miraba alrededor para darle la oportunidad. Jesús no le dijo, querida, te pido que hables. No, le dio la oportunidad, hacía como que no sabía. Y nos dice el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Era necesario reconocer con gratitud lo que el Maestro había hecho por ella. Era necesario expresar, decir lo que Jesús hizo por ella. Muchas veces, demasiadas veces, más de lo deseable y de lo apropiado, no agradecemos suficientemente a Dios todo lo que Él constantemente, ni siquiera lo reconocemos, pero debiéramos constantemente estar en ese espíritu de gratitud, porque es la causa primaria de la felicidad del ser humano. Y mientras él aún hablaba, pasó algo, ¿no? Aparecieron los mensajeros de la tristeza, ¿no? Aparecieron aquellas personas que traían un mensaje negativo. Nos dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Noticia tremenda, ¿no?
Siempre tememos alguna mala noticia. Cada tanto nos preguntamos, ¿cuándo vendrá una mala noticia? Y quisiéramos de alguna manera huir a esas cosas. Pero no se puede. Cuando llegan, llegan. Y en su providencia Dios sabe por qué. Y en ese momento el mundo se detuvo para Jairo, pero no para Jesús. Y Jesús le dice, versículo 36, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Jesús podría haber impedido la muerte de esta jovencita. Jesús podría haber detenido la muerte, pero no lo hizo. Consideró apropiado probar la fe de Jairo. Y Jairo, ahora que era un discípulo, estaba dispuesto a aceptar cualquier situación, ¿no? Jairo estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, aunque sea dejar en sus manos lo que más amamos. Y entonces, mientras iban caminando, Jairo habría estado quizás con deseo de decirle, Señor, ¿por qué te detuviste a curar a esta mujer? Señor, ¿por qué no seguimos? Pero no lo hizo. Ahora Jairo era un sumiso discípulo de Jesús. ¿Y sabes qué? Hay un milagro más grande que sanar a una mujer, sanar a una niña o aún resucitar a una niña. Y ese milagro más grande es que un corazón humano pueda someterse a la voluntad divina aún sin entenderla. Que un corazón humano pueda entender que más allá de la oscuridad hay esperanza. Que más allá de la noche más negra, más horrible que te pueda tocar vivir en esta tierra, hay esperanza. Porque estás confiando en un ser que maneja absolutamente todas las cosas. Y ese ser es Jesús. Al llegar a la casa, cuando llegaron a la casa, pasó algo. Dice así. Vio el alboroto, versículo 38, segunda parte. Y a los que lloraban y lamentaban mucho, entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Para Dios, la muerte es como un sueño. La persona descansa hasta el día de la resurrección. No hay tal cosa como ánimas que flotan en los aires o que el espíritu va al cielo y ya está con Dios, como algunos presuponen. Jesús siempre declaró que aquellos que han ido al descanso están durmiendo. Y esa gente que estaba llorando en aquellos tiempos, existía un servicio funerario llamado plañideras. Eran generalmente mujeres que se dedicaban a llorar estridentemente en las situaciones de duelo. Pero eso no agradó a Jesús. Y Jesús les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. Y el versículo 40 dice que se burlaban de él. Se burlan de sus enviados también. Se burlan de ese ser tan maravilloso, tan abnegado, tan aparentemente simple, dedicado a hacer el bien, dedicado a palabras de bondad, sonrisas. Pareciera ser que no es vivo, no es despierto, como que le faltara algo por su inocencia y su ingenuidad. Pero Jesús tenía un carisma y un poder tan grande que su sola presencia generaba respeto. Y entonces les dijo a las mujeres que se callen, ¿no? Y dice el versículo 40, la mitad en adelante, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Qué hermoso, ¿no? Jesús tomó las manos de esta niñita. Los que somos padres podemos comprender ese momento. Jairo estaba atónito mirando el cuerpo inerte de su hija y como superado por las circunstancias, estaba esperando contra toda esperanza. Un temblor corrió por el cuerpo inerte de esa niña y una sonrisa se esbozó en su rostro y comenzó a mirar con la inocencia de la infancia, de la niñez, a los que le rodeaban.
Qué maravilloso, ¿no? El poder resurrector de Jesús en acción. En ese momento fascinante, extraordinario, encantado, se encierra todo el poder de Dios, el poder de la resurrección. Mi amigo, Jesús te puede resucitar tus sueños más grandes, puede resucitar el sueño de tener un hogar feliz, puede resucitar el sueño de superar tus defectos de carácter, puede resucitar el sueño de lograr una meta en la vida, puede resucitar el sueño de dejar ese vicio horrible, asqueroso que te está esclavizando, puede resucitar el sueño de superar las etapas y lograr construir una casa, construir un hogar, tener hijos. Jesús puede resucitar la fe en tu propia persona, porque Jesús mira como a esta mujer que durante 12 años sufrió de flujo, mira a una mujer despreciada por la sociedad, una mujer introvertida, y la hace aflorar y la hace florecer y la dignifica delante de todos. Mira a un padre angustiado por perder una hija y sin perder en absoluto la calma y la confianza. Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y Jesús te lo dice a vos también: no temas, cree solamente. Y vas a ver la resurrección de todos los que amás. Y vas a ver tu propia resurrección, tu propia transformación también. La misma palabra que dio vida a la primer vida, al primer ser humano que trajo a la existencia a la humanidad, volvió a dar vida a esa niña. La misma palabra que creó todas las cosas le dijo: Talita cumi, niña, levántate, a esa niñita. Qué maravilloso. Por la demora en el tiempo transcurrido entre el momento en que Jairo pide la ayuda hasta que llegan a la casa, se probó la fe de Jairo. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿qué milagro es mayor? ¿La resurrección de una niña? ¿La curación de una mujer que durante 12 años sufrió de este padecimiento horrible de pérdida de sangre constante? ¿O el milagro de que un hombre deposite su fe en Jesús y esté dispuesto a aceptar lo inaceptable y seguir creyendo? Ese milagro es más grande. El milagro de confiar completamente en Dios y depositar en Él nuestras vidas y no importa lo que pase, seguir creyendo. Jairo se podría haber enojado muchísimo. Jairo se podría haber enfadado de una manera indescriptible por la demora de Jesús o por su aparente falta de apuro frente a esa situación. Pero Jairo ahora era un discípulo. Y ese es el milagro que Dios también quiere hacer en nuestras vidas. El milagro de aprender a confiar que Dios tiene todo en sus manos y que las aparentes demoras con las cosas que no se solucionan, en su momento se van a solucionar. ¿Tenés algún problema que no podés superar? ¿Tenés algún defecto que te parece imposible superar? Jamás te desanimes. Confía siempre en Jesús y mantén en Él toda tu esperanza. Y si haces tu parte y confías plenamente en Él y acompañás a Jesús, Él va a hacer el milagro. ¡Qué maravilloso! Quiero pedirte una decisión esta noche. Quiero pedirte una decisión, porque es lo mejor, es abrirte una puerta. Y esa decisión es: no temas, cree solamente. Lo mismo que le dijo Jesús a Jairo, te lo dice a vos y me lo dice a mí. No tengas miedo frente a los problemas horribles de esta vida. Cree solamente, confía solamente, poné tu confianza en Dios. Nunca te detengas frente a una situación difícil. Nunca te detengas frente a una prueba. Seguí acompañando siempre al Señor. No te detengas frente a una prueba, pues la permite Dios. Alza tu canto, libre cual ave, dile a los hombres
Dios es amor. El amor es la fuerza que abre nuestro corazón. Sin amor nada bueno se hará. El amor es la fuerza que abre nuestro corazón. Sin amor nada bueno se hará. No nos paremos frente a una prueba, pues la permite Dios. Busquemos juntos las fuerzas del cielo. Busquemos juntos las fuerzas en Dios. El amor es la fuerza que abre nuestro corazón. Sin amor nada bueno se hará. El amor es la fuerza que abre nuestro corazón. Sin amor nada bueno se hará. Nunca te pares frente a una prueba por difícil que parezca. Seguí siempre a Jesús. Deja en sus manos tu vida. Quiero compartirte mi encuentro con Jesús. Mi encuentro con Jesús sucedió cuando yo tendría unos más o menos 13 años de edad. Para ese tiempo mi padre tenía una pequeña empresa de calzados, una pequeña fábrica de calzado familiar. Era un hombre muy trabajador, trabajaba prácticamente de domingo a domingo, empeñado en su afán por el trabajo. Prácticamente vivíamos en torno a ese emprendimiento. Los momentos que se tomaba libre solían ser los domingos a la mañana, un rato, en los que le gustaba juntarse con sus amigos, fumaban, tomaban alcohol, y mi vínculo con mi padre mayormente giraba en torno al emprendimiento familiar. No teníamos mucha conversación, mucho diálogo, más que risas y cuestiones así. Hasta que en un momento de la vida Dios nos puso en una situación complicada. La pequeña fábrica quebró por una situación económica que azotó a nuestro país por allá, por esa época. No había manera de competir, no había manera de seguir adelante con el emprendimiento familiar y en 3 meses mi padre tuvo que arreglar todas las cuestiones laborales y prácticamente no teníamos más ingresos. Mi madre se enfermó y en un momento el pobre, angustiado, estuvo pensando en la idea de quitarse la vida. Y él cuenta que en ese momento, mientras caminaba perdido por la ciudad de Posadas, sintió el impulso de buscar a Dios y fue en búsqueda de una iglesia. Pasó frente a una iglesia y vio un cartelito que decía atención pastoral de tal hora a tal hora, y era la hora, y él pensó, según sus palabras, ¿qué tengo que perder? ¿Qué más me queda perder? Así que probar con estos locos no me cuesta nada. Así que entró allí, ¿qué más tengo que perder? Así que probar con Dios. Llamó, entró, el pastor lo atendió y finalmente le dijo que lo que él necesitaba era a Dios, que las cosas iban a pasar, pero que Dios iba a poner todo en su lugar. Así que mi padre reflexivo volvió a casa, dejó el alcohol, dejó los amigotes, dejó de fumar. Un día puso en una bolsa grande todos los licores que tenía, licor de huevo al coñac, marcas específicas de licor, las sacó todo afuera. Y los fines de semana, en vez de seguir de largo en el trajín afanoso y eventualmente juntarse con sus amigos, nos juntaba como familia
nos llevaba al campo, comenzó a hablar con nosotros, con los hijos, comenzó a darnos consejos. Dejó de fumar, dejó de tomar. Y ese cambio a nosotros nos impactó profundamente. Empezamos a tener un padre. El trabajo se circunscribía a las jornadas y se dedicaba tiempo a la familia, a las cosas del hogar. Tuvo un mucho mejor diálogo con mi mamá, que lastimosamente nunca más se recuperó de la enfermedad. Pero ahora él era un padre, un amigo, un enfermero, un compañero. Y un día sucedió algo. Uno de sus amigos de aquellos encuentros vino a casa para reflexionar con mi padre acerca de su cambio. Y le dijo: Mauricio, tengo algo que hablar con vos. Esa charla se me grabó en lo más profundo del alma, no la voy a olvidar nunca. Porque yo era un muchachito y bueno, estaba viendo eso, ¿no? Y el hombre le dijo: ¿sabes que los amigos están preocupados por vos? Porque hace un tiempo que no te juntás más con nosotros, no tomás más, no fumás más. Y mi padre quedó mirando, como tratando de conciliar las ideas. Y entonces le dijo a su amigo: te agradezco tu deferencia de venir a conversar conmigo, pero sabes que nunca fui tan feliz como ahora. A pesar de las pruebas, las circunstancias que me tocan vivir, nunca fui más feliz que ahora, que según ustedes estoy loco. Mi querido amigo, ese tipo de cambio profundo es el milagro más grande que puede ocurrir en una vida. Quizás no todas las cosas se acomoden como uno quisiera, pero cuando el corazón se acomoda, todas las otras cosas se van a ir acomodando después. Y Jesús en su momento también va a hacer los milagros de sanidad, económicos y todo lo que necesitamos en esta vida. Así que te animo para que pongas a Jesús hoy y siempre en el primer lugar. Te lo digo de corazón, es mi experiencia. Así que esta noche queremos invitarte para que, como Jairo confió, a pesar que en un momento parecía que no había más solución para él, parecía que las demoras en la providencia, en proveer a su necesidad imperiosa de salud y salvación para su hija, no llegaban, él confió. Y siguió caminando, acompañando a Jesús en medio de toda la gente, en medio de las necesidades de los demás. Jairo seguía paso a paso al Maestro. Y acompañó a Jesús a hacer aquel milagro hasta que llegaron a su casa. Y Jesús resucitó a su hijita. Y Jesús va a resucitar tus sueños. Si querés recibir a Jesús en tu corazón, si querés tenerlo allí dentro de tu alma, mientras va sonando esta hermosa canción, vas a recibir una tarjeta a través de los grupos donde recibiste la invitación. Y yo te animo para que, si recibís a Jesús en tu corazón, nos devuelvas esa tarjeta. Como una señal, como diciendo: yo acepto a Jesús. Yo quiero conocer más de Jesús. Yo le entrego mi vida al Maestro. Yo quisiera depositar mi confianza completamente en Jesús desde hoy y para siempre. Así que esa tarjeta la vamos a recibir con muchísimo cariño y vamos a orar por vos. Porque el Señor Jesús nos dejó ese legado. Él se fue, pero pide que nosotros ahora transmitamos esta bendita esperanza hasta que Él vuelva como lo prometió, que va a ser muy pronto. Junto al Señor, cuando la aurora nace, cuando las aves vuelven a cantar, pero más bello que el romper del día
al Salvador, por fin estar. Solo con Cristo en medio de las sombras, cuando el silencio llega al corazón, solo contigo dulcemente me hablas, todo mi ser te rinde adoración. Así será en la mañana hermosa, huirán las sombras y vendrá el Señor. Oh, cuán glorioso ha de ser el día en que por fin habrá perfecto amor. Y ahora, si me permitís, vamos a hacer una oración juntos y vamos a pedirle a Jesús que tome de nuestro corazón, de nuestra alma, esta decisión de mantenernos en Él siempre. Querido Padre bueno, quiero agradecerte por la fe, la esperanza, el amor que inspira Cristo. Quiero agradecerte porque a través de sus hijos hoy Él se mezcla con la multitud llevando esperanza. Y quiero agradecerte por esa historia de este hombre, de este judío noble, que no tuvo ninguna dificultad de perder sus amistades, de perder sus relaciones, sus vínculos especiales, sus privilegios, sus honores, por seguir al humilde Galileo, aquel maestro que vestía con el ropaje común del pueblo y que iba donde había necesidad. Y te ruego que tomes nuestra decisión hoy para que podamos confiar completamente en ti, en forma absoluta en ti, sin ningún tipo de desconfianzas. Y aunque nos duela en el alma no entender lo que pasa muchas veces, podamos seguir confiando completamente porque vamos a ver la resurrección. Y que cada uno de los que en este momento está reenviando su tarjetita pueda sentir en el corazón el anhelo de perseverar en vos. Esto te rogamos en nombre de Jesús nuestro Salvador, buen Padre. Amén. Dios te bendiga y nos vemos nuevamente mañana en los grupos en las casas y entonces el jueves con el tema del licenciado Gabriel Cesano, que tiene un precioso mensaje para nosotros.